el programa Personajes. Hoy nos mudamos a la calle Bolívar, en la esquina con la carrera 6, en la calle 3, en casa de doña Ramona Barón de León. Y vamos hoy a pasearnos por la fundadora, por la primera en muchas cosas y por supuesto mi primera maestra allá en el kindergarten, en el preescolar del Félix Román Duque, allá en el año 71. Y nos pasearemos por, bueno, por la vida de doña Ramona, este personaje que significa para una gran cantidad de muchachos que estudiamos con ella y que, bueno, ella nos va a ir contando allí esta historia. Su nombre completo. María Ramona Barón Carrero. ¿Y cómo se llamaban sus padres? Evaristo Barón, nativo de Bailadores. Nativo de Bailadores. De Bailadores, sí. ¿Y su mamá? Adela de Barón, Adela Carrero de Barón. Adela Carrero de Barón. Nacida en Cea. En Cea. Don Evaristo, cuéntenos un poco para antes de hablar de su vida, hablar del progenitor, ese gran músico cedeño y procreador de una gran familia. Bueno, Evaristo Barón fue un muchacho que se vino de Bailadores a escasos 15 años, con su mamá y una tía, únicos familiares que él tenía. Se instaló en la Cuchilla del Niño, al pie de la Cuchilla, en la casa que hoy es de los Vivas Moreno. Ahí vivió hasta que los abuelos se murieron, ya él ya casado, mi papá ya casado, con mi mamá Adela, nativa de aquí de Cea. Evaristo Barón, el músico, el panadero, el constructor. Él era que se ocupaba de todo, él nunca decía no sé, porque lo que se ponía a hacer lo hacía. Había aún cosas que ni siquiera él las había visto, porque eran cosas que aquí no llegaban, instrumentos que aquí no llegaban, aparatos que aquí no llegaban. Pero cuando llegaban, él lo llamaban. Mire que vino el ingeniero fulano de tal, que a montar eso, pero no pudo montar el aparato, o así. Y entonces, déjemelo por mi cuenta, a ver, yo voy a estudiar allá eso, pero allá están los planos, no, a mí no me den los planos, denme los aparatos que trajeron. Y ahí él iba construyendo lo que era, y así construyó la tostadora de café aquí de los Adrianes. Trilla y tostada de café, ahí en los Adrianes. Y él fue el que construyó eso, porque vino un ingeniero y el ingeniero no, los planos no los entendía. Venían en inglés, papá no sabía inglés, pero él no necesitaba el inglés, sino vio el dibujo, vio los aparatos, comenzó a montarlo sin llevarlo a la parte fija ya. Cuando ya tuvo montado todo y vio que sí funcionaba, montó el que todavía existe. En cuanto a él, era también constructor. Constructor, él fue el primero, el que hizo, le dio el primer ataque al corazón, estando haciendo las bases de la quinta de don Silvio Macei, hoy de la familia Vendrame. En la quinta, aquí en la... Sí. ¿Le dio un infarto? Le dio, sí, un infarto, pero aquí vean dos personas que no eran médicos, pero que eran muy adiestrados como tal, ¿no? El uno era el farmacéutico y el otro pues tenía cuarto año en Italia de medicina, que era don Silvio Macei. Los dos lo atendieron y lo sacaron del trance hasta que murió, porque murió a los 64 años. En el músico. El músico, él, no sabemos ni de dónde salió la vena musical de él. Lo cierto fue que él aprendió música solo.
él tocaba todos los instrumentos que se le presentaran, los tocaba, aun los que no conocía. Y él empezó con la guitarra, el cuatro, toda esa broma. Después fundó la banda municipal, una orquesta primero, después la banda, y así, y amenizaban muchos bailes a quien sea, en Tovar, en el Vigía, que ya empezaba a surgir el Vigía. San Simón, todas las ferias de San Simón las tocaban ellos, hasta La Grita. Y tuvo un programa junto con Francisco Araque, un dúo de flautas, por la emisora del Táchira, La Voz del Táchira. Por La Voz del Táchira. Por La Voz del Táchira. Y el día que iban a tocar, la noche que ellos iban a tocar allá, toda la gente era pendiente de la hora por radio, porque era radio, no había televisión, era radio. Y oían como un pequeño concierto que daban ellos, no me acuerdo si era cada 8 días, si era los viernes o los jueves, una cosa así era, porque yo estaba muy pequeña para ese tiempo. Pero sí me acuerdo que mucha gente llegaba a la casa porque él nunca le faltó un buen radio. Y los vecinos por ahí se reunían a oír el programa. Y a quien sea lo mismo, en todas partes donde él tenía amigos y tenían radio, colocaban la Voz del Táchira. Para escuchar el dúo. Francisco Araque y él. Francisco María Araque y don Evaristo Barón. Don Evaristo Barón, el panadero. Bueno, como panadero en sí, para industria, no, nunca lo fue. Siempre fue ayudante, que como por ejemplo de Teresa Rosales, de doña Emilia, que quedaba en toda la esquina de la entrada de la Cuchilla, que era la mamá, pues a lo mejor sí se acercaba y les ayudaba mucho a toda esa gente. Y como todas las cosas le gustaban, y lo que no sabía, lo aprendía en el acto, porque todas las facetas de su vida, por eso se le decía polifacético, porque él tenía muchas habilidades para todo, Tenía unos dedos toscos, y nosotros decíamos, ¿cómo arregla mi papá? Se compromete a arreglar un reloj pequeñito, con esas piezas tan pequeñitas, sin una lupa y sin nada, y él lo arreglaba. No sabemos cómo, pero él, con sus dedos toscos, pero lo arreglaba, porque él tenía los 2 dedos estos muy, muy gordos. Don Evaristo se casa, hace familia con doña Adela. Adela Carrero. ¿Y cuántos hijos nacen de allí, de esa relación? 10. ¿Recuerda los nombres? Sí, claro. Luis Alberto, que fue el mayor, murió quemadito con una olla de guarapo que él mismo se echó encima. Se agarró de la cocina, que eran cocinas de leña para ese tiempo. Y tenía mi abuela cocinando ahí un guarapo, el guarapo que se hace de panela y agua, ¿no? Y el niño, sin decirle a nadie, quiero guarapo, deme un guarapo, ¿no? Fue y agarró un pocillo y se agarró del orillo de la olla y se la echó por encima toda. Duró 3 días, porque para ese tiempo pues no había antitetánica aquí. Lo habrían en otros lados, pero aquí no la había. Lo trataron con el tratamiento que se le puede dar a cualquier quemado, pero la quemadura era demasiado grave. Duró 3 días. ¿Quién era ese era el mayor? El mayor, Jesús Alberto. La segunda, yo, María Ramona. El tercero, Luis Emiro. El cuarto, Ernesto. El sexto, Humberto. Ana Rosa. Lucila. Y el último, que fue Evaristo Barón. Todos, la mayoría profesionales, se fueron de aquí de SEA, porque usted sabe que aquí en SEA pues era precaria la educación, muy buena, porque la educación las bases que nosotros llevamos de la educación de aquí en SEA era buenísima, buenísima. Por eso no nos costó para sacar las carreras.
porque teníamos mucho adelantado. Pero ya para trabajar sí era verdad que tenían que irse a trabajar a otra parte. Entonces Luis Emiro agarró por el lado de la electricidad. Él fue gerente general de CADAFE, de los Llanos Occidentales. Fue con el grado, con el título que se hace, el empleo que tuvo último para retirarse ya jubilado. Vivió en Valencia mucho tiempo, primero en Barinas y después en Valencia. Y Ernesto, contador, trabajó en Barquisimeto mucho tiempo, hasta que se jubiló también. Alfonso, gran vendedor de carros, porque él llegó y conoció un señor carrero de aquí de Cea, que se nombró mucho cuando el primer retorno a Cea. Un señor Carrero, de familia Carrero de aquí de Cea. Millonario en los Llanos, le cogió mucho cariño, le dejó que manejara una de sus empresas y de ahí se fue a la empresa del automóvil. Tuvo una buena acogida en Barinas, mucha responsabilidad, porque eso era lo primero que le enseñaban a uno en las escuelas y todo, y en la casa, la responsabilidad. Y Lucila, farmacéutica, también tuvo su farmacia ahí, ahora es retirada porque su esposo ya está enfermo, se retiró, porque lo que al ojo del caballo, como es al ojo del amo, engorda el caballo, es al ojo del amo. Ya cuando una cuestión donde va dinero y va entrada y salida de producto y todo eso, si no está el dueño pendiente, pues entonces ella prefirió retirarse, cerrar la farmacia, venderla, todo para poderse dedicar a su esposo. Y allá está, todavía no se ha muerto, él vive todavía, en Barinas. ¿Cuántos de ellos músicos? Todos, porque el que no tocaba, cantaba. La menos música fui yo, porque yo no tocaba sino las puertas de mis amigas para llegar. Pero no tocaba instrumento ninguno, no porque no me gustaba el piano, a mí me gustaba mucho el piano. Pero aquí no lo había sino el de la iglesia, ese era un órgano. En Rubio no había piano, tampoco hay en la normal. Y después, como me entré por educación completamente metida en aquello, no me preocupé por aprender pero sí, tenía muy buen oído, cantaba, tocaba las puertas para que salieran las amigas. Y yo aquí fui la que hice el primer conjunto de voces en el grupo escolar. Preparé uno como un orfeón, tipo orfeón, no podía decir que era orfeón porque no podía, pero sí un conjunto de voces musicales, y lo presenté una vez que vino de Mérida una cuestión que hubo ahí de maestros, una reunión de maestros. Les gustaba mucho venir aquí a CEA a hacer los cursos y todas esas cosas. Ese día las presenté yo ese. ¿Dónde estudia doña María Ramona, de niña? En la escuela Oleri, que le dicen Oleari también porque así se escribe, pero la señorita Josefa nos acostumbró a decirle Oleri, que era por el general Oleri, que no era el general Oleari, sino Oleri. Oleri. ¿De las Barrios? De las Barrios Mora, sí. Aquí en la calle Bolívar. ¿Era la escuela? La escuela era en la casa materna de doña Rita Mora de Barrios. Ahí tuvo doña Rita el primer grupito de alumnas, que entre esas fue mi mamá, una de sus alumnas. Ahí. Después ya ella, ya anciana, sin recursos, porque ella lo que le pagaba era la Junta Comunal, un poquito lo que alcanzaba para ese tiempo la Junta Comunal. Entonces ya ella ya tenía que ponerse a ver de su familia, ya tenía bastantes muchachos y todo. Y entonces, como todos los encaminó, ella los encaminó por el lado, sobre todo a las muchachas, por el lado de la educación. Y entonces después vino la señorita Josefa Barrios, que se encargó de la escuela, después le dieron su nombramiento a ella como directora de la escuela, y fue la eterna directora de la escuela hasta que ya la jubilaron, ya no pudo más, yo no sé cuántos años la jubilaron porque se la jubilaron. Y ahí trabajó también Rita Elisa Barrios, porque la señorita Ana Luisa
trabajaba en Tovar en la Escuela de Labores, directora de la Escuela de Labores de Niñas de Tovar. ¿Ve? Y Rita sí fue maestra ahí, Rita. Rafaela Belén fue maestra en Mérida también, en Mérida. Ya fue maestra en Mérida. En una escuela graduada, no me acuerdo en qué escuela fue, pero fue maestra en Mérida. Y una que no estudió ni nada, que se llamaba Carmen Rosa. Pero ella era la de los oficios de la casa, la de estar pendiente del que llegaba, el que se iba, todas esas cosas. Vivió ahí en la casa esa. El estudio hasta 6º grado. Hasta 6º grado. Se gradúa de 6º grado y ¿qué hace doña Ramona? Pues cuando me gradué no se sabía para dónde iba a coger ni para dónde, porque mis padres no podían darme estudios afuera. Eso era costoso. Si es costoso ahora, para aquel tiempo era más todavía. Aunque era más costoso económicamente, ¿no? Menos costoso económicamente de acuerdo a la moneda de hoy en día, ¿no? Pero era problema para uno irse, si no tenía dónde llegar, si no tenía, ¿ves? Pero yo me quedé aquí, hice interinatos por ahí de un día, 2 días, ¿no? Y vieron aquí que a mí me gustaba el estudio y todas esas cosas. Me gustaba el estudio, me gustaba estar a diario estudiando algo, la forma de enseñar, todas esas cosas. Tanto que yo hasta dicté cursos de preescolar y educación. Cuando nos citaban a un curso en Tovar, casi siempre me dejaban intervenir a mí con cualquier tema que me asignaban. ¿Cómo se va a la Gervasio Rubio? A la Gervasio Rubio llaman el Ministerio de Educación a José Ramón Vega, que lo necesitaban en Rubio para fundar la normal rural del Táchira, de los Andes, pues, que fuera en Rubio. Y entonces él aceptó y llamó a la señorita Josefa Barrios. ¿Cuántas alumnas salieron egresadas de su escuela? Se puso en contacto con don Tomás Labrador, hizo lo mismo, y reunió ya el primer grupo de alumnos, que eran de aquí, que éramos bastantes. Don Tomás Labrador era el director de la escuela Fernández Peña. De la escuela Fernández Peña. Sí, él tenía su familia aquí todo. ¿Y se llevan un grupo de...? De aquí, en Tovar hizo lo mismo, hice yo el grupo de Tovar, de bailadores hizo lo mismo, José Ramón hizo toda esa cuestión, de Tovar, de Santa Cruz de Mora, de Ejido, de Lagunillas, de La Grita. Él fue recogiendo todo el grupo de muchachos de aquí para allá, para formar la normal, porque él sabía que a lo mejor el Rubio no iba a encontrar el suficiente material humano para poder abrir la escuela. Ahora, va a buscar casa José Ramón allá y no conseguía casa. Al fin le dijeron de un cuartel de la época de Juan Vicente Gómez, que estaba desocupado, que nadie lo había vuelto a ocupar para nada. Fue allá, no sé con qué personaje, a lo mejor con personajes de la municipalidad de ese tiempo, ¿no? Del municipio allá. Fue y todo. Y dijo, esta escuela la arreglo yo. Yo sé cómo la voy a arreglar. Está paradita, está deteriorada. Tiene el monte hasta el techo, también es fácil de arreglarlo. Bueno, entonces él pensó, con estos muchachos que yo traigo, que tienen que empezar la ruralidad aquí, tengo un material muy bueno para esto. Y vendrán muchos de ellos mismos que sabrán tapar un hueco en la pared, que sabrán ver dónde está lo malo de la construcción. No, gracias a Dios que no. Tenía 2 plantas. Era un cuartel. Tenía hasta la garita. Entonces comenzó, nos convocó a todos y nos fuimos todos, pero ¿qué cuente clase? Eso era trabajar y trabajar y trabajar, porque a nosotros hoy nos costó trabajar. De ponernos las manitas, bueno, pues tan limpiecitas que las llevábamos y de ponernos bien malas de las manos, porque teníamos que arrancar la hierba, el monte hasta con las manos, del monte que había.
Y fuimos sacando todo eso. Después a limpiar, a ver los huecos que tenían las paredes. Y sí, había muchachos inteligentes con eso. Y comenzó a tapar. Y llegó mi papá, como mi papá de todas esas cosas entendía, les enseñó cómo tenían que tapar los huecos a las paredes. Cómo tenían que tapar los huecos a las paredes. Cuando vimos la escuela estaba arreglada, pintadita y todo para empezar las clases. Eso lo hicimos nosotros en el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre. Ya para en diciembre ya estábamos metidos dentro de la escuela ya estábamos ya. ¿Y el hospedaje cómo hacía? El hospedaje, en la escuela esa hospedaron los varones, en el altillo, en la parte de arriba, a los varones. Y nosotras las hembras nos buscaron desde entonces una casa en el pueblo que había desocupado, muy bonita, grande. Y ahí nos quedamos hasta que nos graduamos en esa casa, porque nosotros vivíamos ahí, íbamos a clase todos los días. La clase quedaba en San Diego, un barrio de allá de lo único, el cuartel, que es el cuartel, le decíamos. La casona, la vieja casona era como nosotros le decíamos a la casa esa, la vieja casona. Y allá era donde se dictaban las clases porque habían salones grandes, sí. El piso era de ladrillo, pero el ladrillo aquel que rojito, bonito, bien hecho, que se hacía para ese tiempo, de ladrillo. Allá se gradúan de... Maestros normalistas rurales, para ir a trabajar al campo, porque en el campo lo que había eran maestros de 6º grado, y muchos hasta de 4º y de 5º grado. Que daban clases en los campos. Entonces fueron saliendo de los maestros esos, metiéndolos en el Instituto de Mejoramiento Profesional. Ahorita se dice UPEL, para ese tiempo el Instituto de Mejoramiento, sí, que lo hacían los sábados. ¿Se gradúa allá? Yo me gradué en Rubio, sí, en la normal. Ajá. Gervasio Rubio. ¿Y se va a trabajar dónde? A Ceboruco. A Ceboruco. Me voy de... Era director de la escuela, el fundador, el doctor Vega. El doctor Vega, pero el doctor Vega al 2º año nos dejó. Lo cambiaron para Caracas. Al 2º año nos dejó. Él se trajo su familia a todos, a Margot, y todos los muchachos están chiquitos, a Vito, y todos estaban pequeños. Vito estaba de brazos cuando llegó a la normal. José Ramón, que le dicen que por diferenciarlo del papá José Ramón le decíamos a Vito. Por Ramón, por Ramoncito, sí. Y se va a estudiar entonces, va a trabajar a Ceboruco. A Ceboruco. ¿Cómo llega a Ceboruco? A Ceboruco porque mi prima estaba aquí de vacaciones, había venido de vacaciones con su esposo y sus hijos, y me dicen, pero bueno, ¿por qué yo no me llevo a María Ramona para allá? Allá no va a gastar ella en comida, ni en vivienda, ni en nada. Cuando salga un interinato, ella lo toma, porque ya hay veces que hay interinatos hasta de 3, 4 meses, hasta de 6 meses, y no hay quien los cubra. Entonces reparten los muchachos una parte para otro, de un grado para otro y así. Entonces yo le dije, pues yo sí me voy. Y a mí como me gustaba tanto el Táchira, porque a mí me gustaba mucho el Táchira, allá me formé como educadora y yo tenía muchas amistades en el Táchira. Entonces yo pues sí, me voy para allá, para Ceboruco. Me fui. Sí, llegamos como que el domingo y el lunes ya tenía yo trabajo en el grupo escolar. De ahí me siguieron conociendo de todas las modernas enseñanzas, los conocimientos que yo tenía en la escuela, porque esa era una escuela que enseñaba de todo, de todo. Allá aprendía uno a coser, a arreglar un zapato, allá aprendía uno a lijar una tabla, a hacer un tapado de una pared. Allá era una escuela integral de todo y tenía sus horas reglamentarias de estudio que eran reglamentarios. Y allá el que raspaba una materia en trimestre iba para afuera. Mientras estuvo José Ramón fue así, iba para afuera. Gracias a Dios de la de aquí S.A. no. Siempre respondimos, siempre con el estudio y todo y la preparación que nosotros llevábamos de estas escuelas. ¿Eso estamos hablando de qué año? Eso estamos hablando del año 51, más o menos. No, 51 ya me había graduado. Échele a 51, 4 años antes.
En el 46. 46, en el 46. Eso fue en el 46. Y SEA, estamos hablando, regresa, está en Seboruco, ¿y cómo regresa SEA? Estoy en Seboruco y allá entonces cuando en La Grita me estaban pidiendo de maestra de La Grita porque antes no se utilizaban las pasantías. Pero sin embargo, el colegio Santa Rosa de Lima me tomaron mucho cariño las monjas porque yo iba y dictaba charlas allá, ¿ves? Charlas de enseñanza, de la primera enseñanza. Entonces ellas me tenían en la mira que cuando yo quisiera salir de ese grupo ellas me tomaban, pero a mí no me interesaba un colegio privado, me interesaba un colegio público, que con el tiempo me respondiera el gobierno, ¿verdad? Pero en el colegio privado no. Sale uno y salió y listo. En ese tiempo ni prestaciones le daban siquiera nada. Entonces, al mismo tiempo me estaba pidiendo la directora, una profesora Duque, de los Duques de quizás esta familia aquí, de estos Duques del Playón, no sé qué, los Duques. Y la directora muy seria, ella y de todo. Pero Félida Noguera había sido compañera de trabajo de ella en el Cobre. Félida, donde yo estaba. ¿Tu prima? Mi prima. Ellas fueron maestras en el Cobre las dos. ¿Y se viene cómo llega a SEA? Entonces de SEA es que cuando ya estoy yo en Seboruco y me están ofreciendo el cambio para allá, papá ya estaba grave aquí. Entonces mamá me había dicho, mi hija, si usted puede conseguir un cambio para acá, para SEA, mire que yo me quedo sola con todos estos muchachos, su papá no tiene cura ya, su papá está muy grave, yo quiero ver cómo hacemos para, o si no pida un permiso, lo que sea, a ver, se le saca un justificativo médico aquí, porque los médicos ya habían dicho aquí que me daban un comprobante médico donde yo era la única, la mayor, que tenía que venirme a ver de esos muchachos y todas veces me daban el cambio para acá. Y aquí en la escuela también ya querían que yo me viniera también para acá. ¿Ya habían abierto el grupo escolar? Yo me vine al inicio del grupo escolar. Ellas empezaron en septiembre y yo empecé en octubre del mismo año. ¿Ves? Pero a mí era venirme para la Olerio, la Fernández Peña. ¿Y vino a dar qué año? Vine a dar un cuarto grado, que era el cupo que había de un cuarto grado, con 62 muchachos en un corredor destapado sin los vidrios que ahorita tienen, sino destapado el del centro. Póngase en el grupo escolar allá. Teatro. Ajá, que son 3 locales que hay ahí, ¿no? Sí. Ahora son 3 grados, 3 aulas son ahí. Para ese tiempo no eran aulas, estaban desocupados. Entonces me colocaron a mí, me pusieron ahí los escritorios en el... Muy difícil porque para uno dominar un grado fuerte, porque me tocó un grado muy fuerte, que no lo quería nadie, el grado no quería nadie, me lo recostaba a mí porque yo llegué. Pero yo supe encaminarme con ellos, supe brindarles cariño, amor, atención, buen trato. ¿Ve? Y eran muchachos que eran terribles, pero mire, cuando los muchachos vieron el modo de yo tratarlos y todas esas cosas, yo los recibí hasta en mi casa ahí arriba, ahí en la casa, ahí, aquí al lado de Teresa. Y todo, a cualquier hora que llegaran a preguntarme cualquier cosa. Hay veces que yo terminaba la clase allá y venía a continuar en la noche aquí también, con los muchachos llegándome a preguntarme una cosa, a preguntarme otra, y así salieron al bachillerato y preguntándome todavía cosas. ¿Ve? Entonces, me fue muy bien con ese cuarto grado, pero ya, por ejemplo, Rita Ramírez era una de las que decía, ¿cómo puede María Ramona estar trabajando con tantos muchachos en ese, y cómo los domina, cómo puede, pero eso es fuerte para ella, ya no va a aguantar tanto, no va a aguantar, porque es difícil trabajar en un salón descubierto con muchachos tremendos. ¿Y los recuerda? Sí, los recuerdo a toditos, todo lo que era. No le digo que los principales eran los 3 Colmenares, todos 3. Celina, que tenía muy mal carácter, pero a mí me adoró hasta que se murió, Celina. El Morocho Colmenares, Omar, y Morocho Colmenares, Alfonso, los 3. Pero los 2 Morochos eran terribles. Y yo los supe encaminar. Y había veces que pasaban por aquí y me tocaban corneta en la bicicleta. Yo esos condenillos muchachos que andan en la calle ya me están tocando corneta.
Y así. ¿Cómo se hace maestra de preescolar? Maestra de preescolar por la necesidad de que Rita Ramírez, sí, de que Rita Ramírez venía ya enferma de su garganta. Yo había ido al curso de ella, no con el fin de quedarme con un preescolar, no, porque lo que yo más pensaba era que me tocara a mí un preescolar, porque yo hice las pasantías mías en un preescolar en Rubio. Las primeras clases que yo di como maestra me tocó en un preescolar de Rubio. Y yo quedé como tan traumatizada con aquel preescolar, porque los niños me pedían hasta tetero. Eran tan chiquitos que hasta tetero. ¿Y de dónde sacaba yo tetero si no les mandaban tetero? Y todo. Pero los muchachitos yo me los supe atraer y atraer y atraer. Y uno lo sentaba aquí, el otro sentaba aquí, el otro sentaba aquí, el otro para acá, el otro para acá, así todo. Y me los eché al bolsillo a todos los niños chiquitos de allá. Pero después entonces me pasaron para otro grado, para un segundo grado. ¿Ves? Para un segundo grado. Porque eliminaron el preescolar. Allá eliminaron el preescolar. Entonces me pasaron a mí un segundo grado. Y de allá, como papá estaba en esas circunstancias, entonces, estando en Seboruco, en ese segundo grado, y llegan las vacaciones, entonces yo sé que aquí está faltando un maestro, porque el cuarto grado estaba abrumado y tenía una sola maestra, que era Emma Salas, quizá era la que era maestra él, y no podía con aquellos muchachos, demasiado, hombres ya, hombres, mujeres ya de esos adolescentes que están, de los adolescentes que son terribles, ¿verdad? Es una edad muy delicada. Entonces me ofrecieron a mí que si me quería venir, que aquí estaba un cuarto grado. Me vine sin problema ninguno y llegué. Yo vengo y traigo muchas innovaciones para la escuela. Como la escuela estaba nueva, no permitían que nadie pusiera un cuadrito, un control de algo, nada, nada, nada. Las paredes eran limpiecitas todas. Yo vine y hablé con Rafaela Belén Barrios Mora, que era la directora, hacía la vez de directora y de secretaria, que no había ni directora ni secretaria. Y me dijo, haz tú lo que quieras en tu salón. Cuando todas vean cómo tú vas a poner, como en el Táchira, porque ella trabajó en el Táchira, como en el Táchira, tú vas a arreglar como en el Táchira el salón. Pero cuando te sigan viendo, se van sin decirles nada, ellas van metiéndose. Bueno, yo llegué y arreglé mi salón como yo estaba acostumbrada en el Táchira, el control de aseo, control de asistencia, control de ayer fue hoy es, mañana será, el almanaque, pero de cambiarlo los niños todos los días. Las efemérides y todas esas cosas. Al principio Ramona García, que no se me olvida nunca, que en paz descanse, yo diciéndoles que procuraran, porque cuando comenzaron ellas a hacer la ornamentación, comenzaron una cartulina negra, otra blanca, otra azul, otra verde, ¿no? Y les dije yo quisiera, como yo soy la de aseo y ornato, yo quiero decirles a ustedes a ver si es posible, con toda es posible, que las cartulinas sean, si yo escojo el color azul, que sea azul todo. Si escojo el verde, si el blanco, el rosa. Pero no de una zarabiadera así, un carnaval, no se ve bonito, no da bonita impresión al entrar uno al salón. Pierde el orden del salón. Y como tenemos que enseñar orden en los salones, pues lo más justo es que empiece por la decoración. No, eso me cayeron que ya me mataban entre todas, que yo, inclusive Ramón García me dijo que no se me olvida eso. Ella creyó que era una ofensa lo que me iba a hacer. Pues tendrá que montar usted una librería aquí para poder tener material de un solo color. O sea, las cartulinas era lo que yo exigía, y la cartelera. Entonces yo volví y le contesté, no. Allá no había, en Seboruco no había, ni siquiera ni en La Grita una librería. Había que ir más lejos, a San Cristóbal, a buscar lo que necesitábamos. Pero la que iba se hacía cargo de comprar lo que necesitaba. Llevaba una lista, le dábamos el dinero y nos traía lo que fuera de San Cristóbal.
Habían veces que iba la directora, otras veces iba un vedel, otras veces iba una vedel, otras veces iba una profesora, y así. Entonces nos valíamos así para hacer eso. Esas cosas, si se quiere, se pueden hacer. Ahora yo no les estoy imponiendo eso, porque ¿qué soy yo aquí una maestra igual que ustedes? Yo no les estoy imponiendo. Yo arreglo mi salón así porque a mí me enseñaron, o sea, me gustó hacer eso allá. Y todas las demás maestras después se guiaron por mí. Y hoy en día entra usted a ese grupo escolar, no sé cómo los tendrán ahora, pero era una belleza entrar al grupo y ver, ustedes entrar a un salón, todo era rosado, el otro, todo era azul, el otro, todo era amarillo, el otro, pero del mismo tono, todo. Claro, la madera si no, la dejamos al natural, lo que era de madera, ¿verdad? Pero lo que era de centros, de poner cuestiones a exhibir o de la asistencia, de todas esas cosas, porque la asistencia, yo establecí ahí una asistencia no para fulanito de tal, presente, fulanito de tal, presente. Entonces, así fue como yo entré al grupo escolar Félix Román Duque. ¿Cuántos años estuvo allí? Bueno, yo me estuve en Seboruco nada más que 2 años y el resto aquí, 30 años aquí, 32 años, porque fueron 34 los años, 32 años en SEA, 2 años allá. El encuentro, el matrimonio con don Augusto. Ya cuando yo me vine para acá, para SEA, ya estaba casada. Ya estaba casada. Ya estaba casada, sí. Yo lo conocí a él en un juego. Yo era la madrina del equipo contrario de él. Yo era madrina del equipo de Seboruco y estábamos jugando en la grita. Entonces, como él era muy buen pitcher, muy buen catcher, cuarto bate, lo que le faltaba era ser novio de la madrina. Le decían todo allá. ¿Ve? Él era muy buen deportista. Entonces, yo ese día ya comenzamos. Vamos a echarle broma al pitcher, a distraer el pitcher y comenzamos. Él tenía unos lunares y le gritábamos, el de los lunarcitos, para acá y para allá y para allá y para allá. Y después supimos que llamaba Augusto, entonces lo gritábamos, Augusto, para acá y para allá, y entonces, para distraerlo. Pero ese condenillo no se distraía así porque nosotros le decíamos nada. Él en su juego y nos ganaron el juego. Nos ganaron el juego, claro, era superior, un equipo superior el de ellos. ¿Y se casan? Entonces, ese día había una fiesta en Seboruco, que siempre que íbamos a la grita a jugar o donde fuéramos a jugar, siempre terminaba en una fiesta en un club que había chiquitico allá en Seboruco. Allá. Y allá nos reuníamos todos y bailábamos y cantábamos y gozábamos todos allá. Había muchas muchachas en Seboruco y muchachos también, pero venían de la grita también. Entonces llegaron allá todos los jugadores de la grita a la fiesta esa. Y allá fue donde yo lo conocí bien a él. Y hablamos y todo, pero no nos hicimos novios ni nada. Pero él siguió yendo a Seboruco, hasta que dio donde yo vivía. Y después, como nosotros todas las noches, Seboruco era un pueblito que uno no sabía para dónde coger, porque saliera a la Plaza Bolívar a dar vueltas como unos bobos en la Plaza Bolívar. Con las amigas y los amigos y todos nos reuníamos ahí en la Plaza Bolívar, más nada, porque no había más nada. El club era un salón que había como para cuando habían ferias. ¿Ves? Esas son las ferias de Santa Rosa. ¿Y en qué año se casa con don Augusto? Yo me casé con Augusto en el año 53. Ya para venirse para SEA casi. Ya para venirme para SEA, sí, ya. O sea, yo me casé aquí en SEA, sí. Claro, la madrina fue, por la iglesia fue doña Carmen de Hernández. Doña Carmen de Hernández, sí señor. Doña Carmen de Hernández. Y don Isidro. Y don Isidro, el padrino. Y fueron los padrinos de nosotros. Era que yo era muy amiga de don Isidro. En el negocio que estaba allá me llamaba cuando llegaba alguna cosa así bonita, que llegara una blusita bonita allá al negocio, que llegara alguna cosita así. Siempre como yo pasaba por ahí, porque yo vivía arriba, más arriba de la esquina de la entrada a la Cuchilla, más arriba. Entonces yo siempre pasaba por allá y siempre me decía, a mí me decían era Ramoncita, venga para que veas lo que tengo aquí.
Y me decía, lléveselo y me lo va pagando. Dígame, una blusita, ¿cuánto costaría una blusita para ese tiempo? Y me lo va pagando. Entonces yo le llegaba y le decía, mamá, ay, no, dígale a don Isidro que no le siga apartando cosas, porque eso me toca a mí pagar, que yo no importa. Entonces, sí, una vez papá supo que, entonces vino y le pagó completo a don Isidro. Don Isidro, usted le entrega a la niña eso, pero me avisa para yo venir y pagarle. ¿Ves? Y entonces don Isidro me quería mucho, y después cuando se casó con su mamá, pues entonces fue peor, porque entonces yo a ella la quería mucho también, ¿eh? Entonces fue peor. Y ya don Isidro viejito, ya yo venía y lo visitaba ahí en su casa y todo. ¿Ves? Lo del matrimonio con ¿cuántos muchachos? 10. 10 muchachos. 10 muchachos. El estudio de esos muchachos. Y el estudio de los muchachos primero lo hicieron aquí, porque todos son nacidos aquí. Bueno, nacidos en Tovar, pero inscritos aquí en Sea. Tan solo 2 en La Grita, que fue César Augusto, el mayor, y Belkis, que era la segunda. Son griteños. Los demás son todos cedeños. Cedeños ya de aquí de abajo, no de arriba, sino de aquí, de que la calle esta. Ya de la calle Bolívar. De la calle Bolívar. Hay un episodio de la historia de Sea que usted lo vive de cerca, bueno, son todos los que viven, pero es la creciente del año 50, la pérdida de la casa de don Evaristo Barón y de todos. ¿Quiénes eran los vecinos allí Era las hermanas Solano. Eso es Vía El Playón. Sí, Vía El Playón. San Pedro, eso es San Pedro todavía, porque San Pedro va hasta donde doña Evelia Euskati, arriba, que era la casa de Anselmo Pereira, hasta ahí va San Pedro, y ahí sigue Playón arriba. Entonces nosotros pertenecíamos a San Pedro. Ya del puente para allá era San Pedro, a pesar de que nosotros vivíamos cerquita ahí del puente, ya era San Pedro. Cambio las Molinas aquí, de don Epifanio Molina, y de Irma Molina y de esa gente, sí. Ya es Sea, porque ya están del puente para acá. De la quebrada. Sí. De la quebrada, sí. ¿Quiénes vivían allí entonces? Ahí vivíamos doña, ¿cómo era que llamaba? Prudencia, no. La mamá de Ramona Carrero y esa familia, doña Gertrudis de Carrero, vivía allá. La Solano para el otro lado. Más abajo vivíamos nosotros. Enseguida nosotros había un terreno como esto que era de mi papá. Siempre teníamos gallinas, patos, pavos, porque a ella le gustaban los pavos, no. Gallinas, patos, de ese pequinés grandote, pico amarillo. De ese era el patio que teníamos ahí aquí atrás. Limpiecito nada más que con aquella bichera, ¿no? Eso la atendía mismo mi papá. Y enseguida estaba la casa de Carmen de Omaña después de Maldonado. La señora Hernán Maldonado que ustedes conocieron. De Hernán Maldonado. Vivían ahí. Con una 14 muchachos como los que tenía yo también. Como 10 muchachos tuvo de don, ¿cómo es que llamaba? Yo lo nombré ahorita. Y ya transcurre el trabajo en el grupo escolar, usted se va especializando en el preescolar. Yo no tuve especialización de decir ir a estudiar a una academia, no. Todo fue por iniciativa propia, porque yo en mi casa tenía la escuelita de juguete, donde yo reunía toda la gente, todas las muchachitas de ahí, y yo era la maestra, de regla en mano. Allá en San Pedro. Ahí en la casa de San Pedro, sí, ahí reunía yo toda la gente, a Evelia Dioscati, que hoy Dioscati, que para ese tiempo era Evelia Méndez, todas éramos del mismo tamaño, casi de la misma edad. Y la de la Solano, que era Gladys Solano, ¿usted se acuerda de Gladys Solano? De Tovar, ella se fueron a vivir desde muy chiquita ella a Tovar, la Solano. Y más abajo todas las de Carmen de Ormaña, que es una 14 muchachas ahí también. Después Imelda, que fue Imelda de Portillo, directora aquí del grupo escolar. Elvia Rosa, que era mayor que ella. Teresa Rosales, todas ellas ahí. Después venía el puente. El puente ya para acá ya era así. ¿Usted recuerda ese momento de la creciente? El momento de la creciente no estaba yo aquí. Yo estaba en Rubio.
Yo estaba en Rubio. Y por cierto, me operaron a mí una peritonitis que me dio de apéndice. Papá y mamá no supieron nada. De allá de la Normal me llevaron muriéndome para el hospital y allá me operaron. Pero cómo decían ellos, cómo le daban esa noticia también a papá que estaba hospitalizado y que me tenían que operar. Cómo salía él, si él tenía que ubicar su familia, que toda esa familia quedaron así a ras. Entonces allá, como Missy era muy amiga de mi papá, porque mi papá fue profesor de la escuela normal. Él fue profesor de música y profesor de artes manuales, madera y todas esas cosas. Allí en la Normal de Rubio, en la Gervasio Rubio. Entonces él dejó muy bonita amistad allá con los profesores y todo, y dije, ¿cómo le vamos a avisar? Vamos a echar para adelante con esto, esto no se puede parar, dijo Missy. Y Missy, como tenía tanto garbo y tanta fuerza de mando, vamos a operarla. Y me llevaron a operar, y yo quedé muy bien. Al segundo día estaba caminando por donde quiera, y me incorporé a clase y todas esas cosas. Viene los años 70, esté dando preescolar, los últimos años del preescolar, de su trabajo en el ministerio. Una vez la señorita Teresa Velasco eliminó el preescolar porque faltaba una maestra. Y yo tuve que cubrir un primero o segundo en la básica ese año. Pero parece que a ella le llamaron la atención por la eliminación del preescolar, y la gente en el pueblo reclamaba el preescolar. A mí la gente me quería mucho, porque yo era como, los niños me nombraban a mí a toda hora, y donde estaban se venían corriendo casi a tumbarme en la calle si me encontraran en la calle. ¿Ve? Entonces, los representantes también parece que se quejaron por eso, y entonces volvió otra vez a mandar a crear el preescolar otra vez, y me nombró en el preescolar. Ahí sí, hasta el punto de que porque yo había pasado ya por cuarto grado ahí, o sea que ya había cumplido una misión en la básica. ¿A qué año se jubila? A los 34 años. Pero en 1978, 79. No, me vino la jubilación en 82. Yo me retiré, pero en el 82 fue que me vino la jubilación ya en forma normal. Pero a mí me retiraron porque yo ya tenía la edad comprendida en que me correspondía por edad y me correspondía por año de servicio. ¿Ve? Estamos en 1973. 10 muchachos estudiando. Viene don Augusto trabajando en el transporte. En el transporte. Y usted trabajando en el preescolar. Y en estas fechas, en agosto, julio, agosto, septiembre de el año 74, empieza un movimiento para crearse en SEA un liceo, un ciclo básico para aumentar las plazas de estudio en SEA. Cuéntenos cómo fue esa aventura desde varios puntos, porque eran varios puntos de la gente en Mérida, la zona educativa, los supervisores de Tobar. Entonces, ¿cómo fue eso para la creación del liceo? Bueno, aquí me llegó compadre Ramón Ramírez y me dijo, comadre, tenemos que ponernos a trabajar porque están ofreciendo un liceo para SEA. No podemos dejarlo que se nos escape de las manos porque nos están ofreciendo. Le dije, ¿qué quiere usted, compadre? Dijo que usted se encamine con eso. A usted la gente aquí la quiere y se encamine con eso. Pero ¿será que hay oposición por eso? Yo no puedo creer que vaya a haber oposición. Puede que sí, comadrita, más adelante se da cuenta. Ya él ya sabía la oposición que había en el colegio, del padre y algunas profesoras del colegio, que después cayeron.
Después cayeron ellos y todo, pero yo con el padre nunca pude. Porque el padre me ofreció hasta excomulgarme y tuve que coger yo con el obispo de Mérida y decirle, me pasa esto y esto y esto al obispo. Y ofreció públicamente en la iglesia excomulgarme. ¿Cómo es eso, monseñor? ¿Qué? Monseñor Sermán, ¿qué? Ese derecho no lo tienen ellos. Y usted está creando una institución. Tuve yo el apoyo de monseñor. Yo no quiero acabar con el colegio Rita Mora de Barrio. Fue el pionero de la secundaria en SEA. Ahí estudiaron mis hijas, ahí estudiaron mis hermanas. ¿Cómo aquel que yo voy a estar en contra de ese colegio? Pero sí quiero que haya el liceo en SEA. Yo llevo más muchachos atrás y hay muchos muchachos que no pueden entrar al colegio porque no hay cupo. Tienen que sacarlos por otra parte y los muchachos van y se pierden en otra parte. Si se van solos para Mérida, van y cogen la Jerilla Ciego por allá para tomar lo mismo. Ir y venir es el trastorno, no como ahorita que es tan fluido el paso, cualquiera le da la cola a cualquiera. Antes no era así. Entonces me dijo, déjeme hablar con el padre. ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Las reuniones? ¿Quiénes vinieron? Yo fui la que tomé la batuta, como se dice, en la primera reunión que se hizo en el grupo escolar. Estaba full así, el patio central, full. Las avenidas aquí, los corredores, full. Los pasillos, full. Del centro del grupo escolar ahí. Yo tomé la batuta, porque ya había quedado con Ramón Ramírez, que abriera él el acto, pero que entonces yo seguía dándole a entender a la gente cuál era la necesidad para acá y para allá. Cuando yo hablé y terminé de hablar y dije que la necesidad, que esto y aquello, pero que no por eso el colegio Rita Mora de Barrios se iba a eliminar, que entendieran muy bien eso. El colegio Rita Mora de Barrios era una institución para estudiar bachillerato, igual que iba a ser la otra, pero que el que no pudiera pagar allá, pagar aquí, o el que sacaran de allá, porque era muy rígido, votaban muchachos y todas esas cosas, estudiaran aquí, y que pudiera venir más gente de otras partes a vivir aquí, porque tenían que traer sus hijos a estudiar, ya había otra salida, porque ese liceo seguiría hasta llegar a 5º año, que era lo importante, que no lo dejáramos de caer. Ah, no, toda la gente aplaudió y toda la gente ya... Ay, pero después se formó el berenjenero, el padre Maruja Velasco, doña Flor de Velasco, Ligia Di Giacomo, esta Chuy Montilla, Maruja de Montilla, una cuanta gente de las hay, como siempre. Entonces, que no porque el colegio se iba a eliminar y que el colegio se iba a eliminar y tal. Bueno, yo me quedé aquí, como se dice, sola en SEA. Habían personas que yo las saludaba y no me contestaban el saludo. Así, porque yo quería acabar con el colegio. Qué cosa tan absurda, ¿no? Y hoy en día puede venir otra gente a fundar otro colegio y no dicen nada. Porque ya probaron que es verdad lo que yo les decía. El colegio no tiene por qué desaparecer. Y era también una pugna política del momento. Pero yo no lo hice. Yo no lo hice. No, se veía, era como... Lo agarraron por la parte política, porque fue Diógenes Salas, que era el presidente del Partido de Acción Democrática aquí. ¿Ves? Yo no podía ser ADECA, porque yo venía de la dictadura de Pérez Jiménez, fui dirigente. Yo fui dirigente en el Táchira. Yo entraba a la gobernación del Táchira como entrar aquí, así. Siendo una muchachita de 18 años, 19 y 20, así en esa edad, en esa escala. Me tocó a mí esa responsabilidad. Que gracias a Dios yo me vine para acá, para allá, porque no hasta me hubieran quemado allá. Sí, cuando cayó Pérez Jiménez. Entonces yo no podía, después de haber sido una dirigente de... Bueno, ya llegué aquí. Y el liceo se da. El liceo luchamos y luchamos y luchamos para que se diera y se dio.
Después la gente fue calmándose, la gente fue, yo a nadie le rogué nada, la gente que la primera vez la saludé y no me contestó, no la volví a saludar. Yo caí con un ataque que me dio, que me iba muriendo, y entonces la propaganda era, no se alboroten tanto por el liceo, porque mire, allá está en Mérida grave, la promotora del liceo, allá está en Mérida grave. Y era que yo estaba así, estaba hospitalizada y todo, porque me reventó la vesícula. Hasta así sería eso que decían, se reventaba la hiel que decía antes la gente. Bueno, no me arrepiento, pero me da mucha tristeza, sinceramente le digo, de verlo hoy en día tan acabado el liceo, que nadie se preocupa, no los representantes ni los alumnos, es el cuerpo de profesores. ¿Qué pasa con ese cuerpo de profesores? ¿Qué pasa? No hay profesores de aquí de SEA allá en el liceo, yo no sé, porque no sé la organización que tengan ahora. ¿Será porque los que vienen de otra parte y no saben cuánto se luchó para que eso lo hubiera? Vamos a los 50 años. Vamos a los 50 años. Entonces, los 50 años los cumple ahorita, o a partir de octubre. De octubre, sí. 50 años. Pues los 50 años tienen muchos logros, porque de allá han salido muchos muchachos que han ido y han triunfado en las universidades donde se han ido, en los politécnicos donde se han ido, en el trabajo que les haya tocado desempeñar. No fue mala. La fundación de ese liceo no fue mala, como no puede haber sido mala en ninguna parte donde fundaron liceos en ese tiempo. Y los colegios siguen igual, que es lo que más me satisface. Que al colegio no le picó ni coquito de eso, como decían, porque el colegio ahí está, el colegio cada día va más bien organizado, el colegio va mejor, tiene más alumnos, de todo. No podemos decir nada del colegio. El liceo tiene sus pros y sus contras y también sus tambaleos, porque yo creo que ahí falla mucha dirección, ahí, porque la cabeza es la que manda. En una culebra, si usted no la mata por la cabeza, lo demás no le va a picar. Mátela por la cabeza para que se sienta seguro, y si no, no. Bueno, 50 años del liceo. Doña Ramona, la creadora, la que inspira en que la buscan para los discursos, que la buscan para las palabras. Durante muchos años siempre ha sucedido eso. Siempre ha sucedido eso. Siempre sucedía hasta cuando estaba en la escuela de doña Rita Mora de Barrio, ahí de la señorita Josefa. Doña Rita, dejémosla ya, que ya la señorita Josefa, sí. Las primeras palabras que yo hice me las corrigió la señorita Josefa Barrios. Las hice sobre las 5 águilas blancas de don Tulio Febres Cordero. Un señor que yo no lo conocí, un gran historiador, un gran hombre de Mérida, pero yo me leí el contenido que me se lo presté a la señorita Josefa de la broma esa, y yo, cambiándole todo, hice las palabras, y la señorita Josefa le gustaron mucho las palabras esas. Fue las primeras palabras que yo hice esas. Las 5 águilas blancas de don Tulio Febres Cordero. Hice como una síntesis, como una interpretación. Hice una interpretación. Y para ese tiempo que yo hice eso tenía yo 12 años. Ya empezaba a gustarme la poesía, empezaba a gustarme escribir. Pero aquí había había mucho de qué escribir, pero muy poco que leyera tal vez eso. Porque decían, esa asuste muchacha, ¿qué va a saber eso? Pero donde verdaderamente me dieron a mí la importancia sobre lo que yo escribía fue en Rubio. Porque el primer artículo que yo concursé allá fue en el primer año que yo llegué. Concursé con varios institutos de ahí de la localidad, de Rubio. Y yo gané el concurso ese.
La normal, pues, no yo, la normal, porque ese era el instituto el que se figuraba. Te daba las bienvenidas a las autoridades, a las visitas, siempre Sí. eran inspiradas por usted las palabras. Sí, sí, si no las decía yo, se las decía cualquiera, se las hacía cualquiera. Las A los escribía usted. alcaldes, cuando ya llegaron a ser hubo alcaldía aquí, yo era como la secretaria de Frediguera, yo como de este otro, más bien, muy poco más bien de Carlos Julio, pero también Carlos Julio también venía y me consultaba muchas cosas a mí, me hacía que yo los leyera al menos. La revisaba. La risa. Y algunas composiciones, algunas canciones, algo que ha hecho durante la vida y lo ha guardado, lo ha atesorado. El himno del deporte. Yo soy la autora del himno del deporte, de la letra. La música sí se la pusieron en medio. Bueno. Guzmán, ¿cómo se llama? Ramírez. Ramírez. Guzmán Ramírez. Sí. Porque yo se las entregué a ellos. Yo les dije a Gustavo, aquí sentado en el porche, Gustavo, dígame que yo tengo una poesía que yo hice del deporte. Y me gustaría que yo esa poesía la leí en la plaza, en unos equipos que vinieron, no sé de dónde fue, que vinieron. Y a mí me comisionaron para que hablara Bolívar allá en nombre de los deportistas. Y yo tengo pero dígame que a mí me suena como a himno. Lo que yo escribí me suena como... Con cuerpo de atleta. A mí me parece que está bueno como aquí y la música que yo le había puesto, eso sí, ahí, a Gustavo. Y me dice, mire, ¿sabe quién hace esto allá? El que se fue, el que está por allá, ¿cómo que llama? El de los hermanos de ellos, el menor. Jorge, el que tiene mucha inteligencia para esto, y el del cementerio, Guzmán. Yo es la parte de música y esas cosas así, de instrumental. Pero los que sí son ellos. Démelas acá. Y yo les voy a mandar para acá a los dos hermanos que vengan para acá. Y yo, la música no, porque a mí me salió como que los compases de lo que yo escribí me daban como para un himno, ¿no? Pero si ustedes quieren tomarlo para ustedes, a mí no me figuren en nada, porque esto lo hago yo con mucho cariño para SEA y para el deporte. Yo soy deportista, a mí me gusta mucho el deporte, siempre he sido madrina y todas esas cosas, y nunca he tenido nada que darles. Pero si esto sirve, dijo, ¿cómo no, doña Ramona? ¿Cómo no? Nosotros le buscamos la música parecida a la que yo voy a venir estos días y le voy a tomar eso. Para ir guiarnos nosotros para poder sacar la música de él. Yo no sabía cuál de ellos era el que iba a hacer ese papel, pero como Gustavo fue el que me dijo que ahí fulano y fulano de los hermanos era el que se entendía con eso. Entonces, ¿qué les iba a decir que viniera? Bueno, yo les di eso y todo. No, ellos encantados con la cuestión y fueron rapidito que le pusieron la música esa. Después, fíjese usted, entonces, el señor de allá, que yo no sé por qué ese señor nunca me quiso a mí, dígame que yo nunca tuve nada, ni un sí, ni no, mucho respeto con él y todo, con el señor Goldberg. Federico Goldberg. Yo más bien fui maestra de las hijas de él, de la hija con aquella señora que era de allá de arriba, con Olguita, y fui tan amiga de Olguita. Yo digo que si sería por la amistad que yo tenía con Olguita, que él me cogió y de a mí, por la amistad que yo tenía con Olguita. Pero la verdad fue que yo después que Olguita se casó con él, yo no volví a saber más de esa gente. Yo no sé si ellos vivieron a quien sea o se fueron o no sé qué fue. Yo ya después que me casé, yo me olvidé de todo el mundo porque ¿cómo hacía yo? Todos los años pariendo un muchacho. Todos los años con un chiquito así, otro así, otro así, otro así, y el otro caminando. Esos muchachos, los nombres de ellos. De los muchachos, de los hijos suyos. Bueno, el primero, César Augusto, el mayor, que ya murió también, César Augusto. Después Belki Magdalena, de Tobar. Profesora. 2 profesorados tiene ella. Pedagogía y licenciatura. Todos en educación, las dos en educación. Después viene Freddy, también profesor de educación, graduado en la UPEL.
Después viene Miriam, también profesora, graduada también. Muchos años. Primero graduada en Mérida en la universidad, en contaduría, directora de aquí los Tucucitos, y sacó la licenciatura aquí también en Lupel. Toño, también, graduado también en administración de empresas, contaduría, otra carrera más, y derecho. Es Toño, que vive allá. Toño León. La nena, a pesar de lo que y todo, graduada también en educación. La política de la casa. La política de la casa. Y allá la buscan, que ni para qué. La quiere mucho, porque Rodolfo quería venir y estarse ahí para darse cuenta cómo estaba ella, ahí si estaba bien, si no estaba bien, cómo caía ahí. No, dice Rodolfo, no, si eso la quieren más quien sea. Supongo donde quiera que iban pasando y que, ay, tía nena, le dicen tía nena, toda la gente le dice tía nena, toda la gente le dice tía nena, allá. Igual a como le dicen aquí tía nena, así le dicen allá, tía nena. Ella está muy contenta allá. Y acompañada por su sobrina, Eliana, la de Miriam. ¿Y después viene? Después viene Moñito, Germán Alonso. Deportista hasta morir, como se dice. Trabajador. Porque nunca dejó que le dieran nada, que él trabajaba para ganarse el sustento. Rodolfo, no. Rodolfo. Primero Rodolfo. Rodolfo viene después de Moño. Viene después. Sí, primero Moño. Y después viene Nubia Zulay, que es la última. Es médico y farmacéutico también. Pero a la hora de la verdad, pues ella no ejerce la de médico como para el edificio de ella y la gente que la conoce así. Pero ella el esposo no quiso que trabajara más, porque se puso a criar los niños y después los niños con quien los dejaba para ir a las guardias nocturnas y todas esas cosas. El médico necesita mucho tiempo. Sea de sus amores, el Sea, ¿qué es lo que más le gusta de Sea, lo que más añora de Sea? Lo que más añoro es tantos amigos y amigas como hermanas, todas. Las Altuve, la Ramona García, Carmen Díaz, la de Doña Emita Díaz, Pepe Morales, Doña Mina, Evelia de Uzcategui, Las Molinas, de doña Herminia de Molina. Las otras que estaban para acá, que son las que tenían hasta un militar en la aviación. Ay, pero usted sabe que se me haya ido de la cabeza el nombre, que como hace tanto que se fue. A todas estas, ¿cuál es su fecha de nacimiento? El 4 de enero de 1932. Comenzando el año. Comenzando el año, sí. La segunda de los hijos de don Evaristo. Que hizo de todo en esta vida. Músico, poeta y loco, decía él. Que era músico, poeta y loco. Sí, porque él era muy chistoso. Era en medio de su carácter que tenía. Nadie podía saber que Evaristo Barón, dentro de su casa y con sus hijos, fuera el carácter que él tenía para, como era de chistoso y echador de broma, a toda la gente de a quien sea. Habían viejitas aquí como las que eran muy amigas de aparte que eran familia, las moras. Y venía y llegaba ahí a las veces y un borracho vomitándose y de todo, haciendo de todo, que era que ahí en toda la puerta. Y ahí llegó un borracho y ahí está, y cómo está, cómo se ha vomitado. Pues mentira, haciendo que vomitaba para molestarlas a ellas. Cuando se levantaban salían con el pipote de agua para ir a echarle a él y no encontraban nada. Pero bueno, decía Toñita, que era la más jovencita de ella, decía Toñita, pero ustedes le ponen a querer a Evaristo. Esto es Evaristo, esto no es a nadie sino Evaristo.
Y como por ahí no habían más vecinos era la casa única, esa que era grandota. Sí, de trinitarias tan bellas por todas las trinitarias que tenía alrededor de toda la baranda. Ella era como familia, nosotros éramos, sí, por los Moré. Eran familia de los Moré. Doña Teresa Ramírez. Doña Teresa Ramírez también era familia de nosotros. Doña Teresa era sobrina de mi nono Miguel de bailadores. Moré, de los Moré bailadores. Doña Teresa. Era hija de doña Teresa, era hija de don Méndez, ay, ¿cómo era el nombre? No, en el Pidio era hermana de ellos. El señor se llamaba... Esteban Méndez era el de Belia, ese era el de Belia. Y Esteban Méndez también era... Se llamaba don Esteban también el otro. Yo a él sí no lo conocí. Era el esposo de la mamá de doña Teresa, eran los papás de doña Teresa. Gracias por concederme esta oportunidad y a todos nuestros amigos de la audiencia de este canal por permitirnos, bueno, hablar con la profesora, la poeta, la líder y este personaje de SEA como es doña María Ramona Barón de León. Muchas gracias. Bueno, pues a usted por haberme tomado en cuenta para hacer este reportaje. Le agradezco bastante que me haya tomado en cuenta, porque uno pasa a la vejestud, muchas veces ignorado y otras veces como, ay, ¿quién será esa señora? Y algunos ni señoras, ni siquiera señoras, esa vieja, yo la conozco. ¿Ve? Algunas personas sí, la mayoría de la gente, porque hay veces que dígame que me conoce mucha gente que yo no conozco y gente que ha llegado aquí a SEA y me conoce. Yo fui testigo presencial de ver a Marilis Colina venir a visitarla, su vecina de toda la vida. Ay, de toda la vida. Sí, ya estudió conmigo y vivieron aquí en la casa de Martincito Sánchez, donde vive Martincito. Sí. Y esa alegría de volver a ver y los muchachos que vienen a decirle maestra, mi maestra, sí, mi profesor. En las procesiones, yo ahora casi ni me paro ahí porque me da pena de que la gente se sale de la procesión, el santo allá y la gente se me sale para el porche. ¿Ve? Muchos alumnos míos que vienen, por ejemplo, la bajada del niño en la cuchilla, ¿ve? Y vienen. Y entonces aprovechan de saludarme ahí que van pasando, o que vienen por un muerto y aquí desea alguien que se murió así, también. Oye, hablando de eso, de la bajada del niño, ¿cómo recuerda usted la bajada del niño? Eso era precioso, la bajada del niño en la cuchilla, era un acontecimiento histórico del pueblo de SEA. Mi papá preparaba la orquesta, que no cobraba nada para eso. Eso era sagrado, el Día de las Mercedes, el 24 de diciembre, y el día de la patrona, y el día de la bajada del niño a la cuchilla, subida de la cuchilla, para él era sagrado, hizo que su orquesta dominara eso. Que todavía quedan algunos que son residuos de esa procedencia, de esa música, todavía que acompañan al niño de la cuchilla en la bajada y en la subida, todavía. Porque eso para allá era apoteósico, la parte de ahí, de la entrada de la cuchilla, aquí después del puente, Pategallina. Ahí vivía don Gabriel Antonio Márquez, el papá de Teresa Rosales. Ahí vivían ellos, pues esa era la familia. Y ahí se reunía todo ese playón, todo ese San Pedro, toda la gente que iba de aquí decía, porque de aquí iba mucha gente para allá a la subida del niño, porque allá había una parranda. Don Gabriel prestaba el corredor grandote que había afuera para que la gente bailara y la gente echara chistes y la gente toda, para esperar al niño aquí, que lo llevaba el sacerdote y la gente que iba de aquí del pueblo. Y primero la bajada del 31, eso era solemne. La música venía con el niño desde la cuchilla hasta aquí hasta abajo. Era muy bonito eso. Y todo el San Agustín, el playón hasta de San Simón venía gente. Esa gente de San Simón llegaba a mi casa porque venían de a caballo. Y papá tenía una callejuela que hizo así hacia la quebrada, al otro día al lado de la calle, que era terreno de él. Hizo con botalones así para amarrar las bestias que venían de San Simón, porque era gente conocida de él siempre.
Venían de a caballo, de ahí se bajaban, se vestían, y de ahí sí se venían para acá, para el pueblo, ahí en la casa. Y si se tenían que quedar, se quedaban ahí en la casa. Para recibir el 31. No, ese era cuando venían a pagar promesas, y el 31 venía gente de todas esas partes por ahí, y de arriba, del playón arriba, de San Agustín. Venían aquí. ¿Qué otra fiesta recuerda de SEA así con las fiestas patronales? Las fiestas patronales, muy bien. Ay, las misas de aguinaldo. Las misas de aguinaldo eran muy bonitas, porque se hacía primero la música, el desfile de los músicos tocando por todas las calles, la víspera de la misa que tocaba fulana de tal, a la aldea tal, a la aldea tal, a la aldea tal. Acompañaban la música en la iglesia, en la madrugada. Y a las 5 de la mañana salían dando otro recorrido por la calle. Y si les pagaban la retreta, daban una retreta en la Plaza Bolívar, llamada retreta, que era la música de todos, y ahí iba la gente y hablaba y caminaba por la broma esa. Ya hace falta todas esas cosas, porque todas esas cosas... La víspera era el día anterior al mediodía. La víspera al mediodía, a las 12 del día, se daba el paseo. La música, el paseo, y alrededor de la música, pues los muchachos del pueblo caminaban atrás de la música y todas esas cosas. Sí. Y a las 6 de la tarde había otra vez. Y a las 6 de la tarde otro paseo. Para anunciar que al día siguiente era la misa de tal. Ya el padre en la iglesia ya había dicho, mañana le corresponde la misa a la aldea tal. Los juegos infantiles, ¿qué cosas? Los juegos infantiles se usaba mucho el trompo. El runche que le decían el runche, el de la pitica. También más que todo era el trompo, porque vino a instituirse propiamente el juego de béisbol, de voleibol, de softball. Después de ya estar nosotros grandes, que ya Luis Emiro y yo habíamos estado en la normal, de allá Luis Emiro con el padre Ramírez, Luis Emiro fue muy amigo del padre Ramírez, y hicieron equipos. Yo fui madrina de equipo, fui la reina de las madrinas por primera vez, a quien sea eso. Me coronaron en el Club Social 19 de abril, aquí abajo, cuando era aquí abajo, frente a las barrios. Se jugaba voleibol, y muchos equipos se hicieron. Ahí eran madrinas Mario Velasco, Imelda, Gracielita Velasco, yo no me acuerdo quiénes más éramos como 4 o 5 equipos, cada equipo tenía su madrina. Después las madrinas todas concursábamos en el club. ¿Al juego de voleibol? Juego de voleibol era con el padre Ramírez, juego de voleibol. Fue el que empezó, el padre Ramírez, y vino un padre que se llamaba el padre Donoso. El padre Donoso. El chileno. Ese papá decía, esta muchacha, los que van nos decían a nosotros cada vez, porque nos reunimos aquí en la casa vieja, ¿no? Ahí en la casa, porque papá les echaba mucha broma y todo, y entonces venían ellas. Venimos por María Ramona. Bueno. Entonces decía, ustedes van para el juego es por verle las piernas al padre, más nada. Porque el padre, usted sabe que ellos acostumbraban con la sotana jugar, pero el padre Donoso vino con chor, a jugar con chor aquí. Me acuerdo mucho de las piernotas que tenía, las piernas blancotas. Jugaban en la cancha de la escuela de donde está el club hoy día. Donde está el club ahorita. Talcas, Terecay, Cachorros, eran los nombres de los equipos. Tribilay era el mío. ¿Qué quería decir? Trabadas. Una que iba así y otra que iba así. Ese era el símbolo. Trabalarios. Y eso lo sacó un señor que era del Ministerio de Obras Públicas, que trabajaba aquí en la carretera. En el ramal, en la sacada del ramal para allá. Tribilay. O sea, eran ayas trabadas así, era la insignia. Trabadas, una que bajaba y una que subía. Ese era el equipo muy bien. De voleibol. De voleibol. ¿Y ya el béisbol se jugaba también o al mismo tiempo? El béisbol se jugaba, pero no como deporte en sí, sino ir y batear y sabían las bases y todas esas cosas. Pero ¿Y ya eso se jugaba dónde?
En el estadio allá, y ya aquí hasta en la plaza. En la plaza. Hasta en la plaza, como la plaza, lo que tenía era árboles, y no todos los árboles que tiene ahorita. Eso volvió a salvar. No todos los árboles que hay ahorita, ni nada, porque ahorita no se puede ni nada. Sino era peladito, la pura grama. Hasta ahí jugaban pelota. En la cancha del colegio también se jugó pelota. Allá se jugaba mucho voleibol. En el club se improvisaba en una cancha, no había la cancha que queda en la parte de abajo allá del club, sino aquí en la pista de baile. Ajá. En la pista, no la de los corredores, sino la del patio. ¿La del patio? La del patio. Ahí se jugaba también. Voleibol. Se jugaba voleibol. Sí, ahí vamos a ver unas fotografías, porque tenemos fotografías de esos años para el juego de voleibol. Voleibol, sí. Hasta pronto. Bueno, gracias pues una vez más por tomarme en cuenta, que siempre es el hombre de que quiere hacer como nadie, y el que siempre estará pendiente de todos los sucesos de SEA, para darlos a conocer. Eso es muy importante, que haya en el pueblo alguien que se preocupe por el devenir de la situación en un pueblo como SEA. Somos retirados, pero estamos siempre alerta para unirnos con toda Venezuela.